Hola, mis amadas hermanas, la paz del Señor sea en sus vidas. Mi nombre es Laura Gutiérrez González del Estado de México y con mucho gusto les voy a compartir el día de hoy el contexto histórico que se titula La sepultura en los tiempos bíblicos. La palabra Sheol o Seol en hebreo, según el Antiguo Testamento, es un lugar al que van los muertos. Sheol también es llamado Hades en griego. El Sheol es un lugar común de los muertos. No existe ninguna palabra en español que transmita con exactitud el mismo sentido que el término hebreo Sheol. El Sheol no es un lugar de recompensa para los justos ni el castigo para los injustos. Lo mismo buenos que malos, todos dormiremos. Se refiere a la sepultura común de la humanidad, como un lugar de inconsciencia. Eclesiastés 9:10. Los que están allí ni alaban ni mencionan a Dios. Salmos 6:5, Isaías 38:18. ¿Quiénes preparaban el cadáver? Parientes y amigos bañaban el cuerpo, lo envolvían en telas, lo embalsamaban con especias que se usaban cuando estaban en condiciones de adquirirlas. Mezclaban casia, hisopo, incienso, nardo, galvano, mirra, canela y cálamo con aceite de oliva. El entierro. Los hebreos enterraban rápidamente a sus muertos el mismo día del fallecimiento. Dos eran las razones. Uno, los cadáveres se descomponen muy pronto en el clima cálido de Oriente Medio. Dos, porque dejar un cadáver sin sepultar durante varios días era, según el pensamiento de la época, una deshonra para el difunto y su familia. Muchas familias enterraban a sus muertos en cuevas y en tumbas excavadas en roca blanda común en diversas partes de Israel. De ese modo seguían la tradición de los patriarcas Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Entre otros fueron sepultados en la cueva de Macpela cerca de Hebrón. Justamente la propiedad de Macpela que compró Abraham en Canaán fue su primera adquisición oficial en la tierra que Dios le prometió y fue para sepultura. En cuanto a los sepulcros de los reyes, Judá constantemente leemos la frase, fue sepultado en la ciudad de David, lo cual representa un gran honor. La gente pobre se enterraba fuera de la ciudad y existía la costumbre de seguir al muerto hasta su entierro, y las mujeres eran las que encabezaban la procesión, al igual que los miembros de la familia. Los pobres enterraban a sus muertos en fosas. Algunas de estas tumbas tenían muchas cámaras. Estas se cierran con un rodillo de piedra que baja en un plano inclinado fuera de la boca del sepulcro. Solo los profetas y los reyes eran sepultados dentro de los límites de la ciudad. Siempre que fuera posible recibían sepultura en las heredades de sus antepasados, en una tumba familiar. Familias adineradas depositaban a sus muertos en cuevas o tumbas excavadas en roca blanda. La razón de envolverlo el cuerpo era el de evitar que se hinchara y deformara. Se ataban las manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario, tela que se emplea para cubrir el cuerpo o el rostro del muerto. En la antigüedad, dicho lienzo era considerado como una manifestación de respeto hacia el fallecido. Costumbres del duelo. Para expresar dolor, los hombres se arrancaban o se rasuraban el cabello, se golpeaban el pecho, se lamentaban, lloraban, etc. En Job 1:20, por ejemplo, vemos que éste se rasga su vestido en señal de dolor y se rasura su cabeza. Otros usaban un saco de cilicio que era de pelo de cabra en señal de duelo. ¿Cuánto dura el duelo? Llorar o estar de luto es muy común. El Antiguo Testamento, durante 7 días, era el periodo usual de luto, pero cuando eran personas importantes, el luto se prolongaba por mucho tiempo. Por ejemplo, el tiempo de luto por muerte de Moisés fue de 30 días, Deuteronomio 34:8, y de Jacob fue por 70 días, Génesis 53. En aquellos tiempos se pagaba a profesionales del llanto para que se colocaran con la familia. A estas personas se les conocía como plañideras.
Las plañideras acompañaban con sus gritos y lamentos el cortejo fúnebre. Se tiraban del cabello, se vestían de saco, se golpeaban el pecho y se sentaban sobre ceniza, llorando. Las lágrimas se consideraban como un remedio eficaz contra el dolor ocasionado por la pérdida de un ser querido. La sepultura de Yeshua. Jesús murió unas 3 horas antes de que comenzara el día de reposo. La profecía se cumplió en que Jesús fue sepultado entre los ricos. Isaías 53:9. José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de la sepultura. José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato y proporcionó el sepulcro que estaba ubicado en un huerto cercano, mientras que Nicodemo llevó un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Envolvieron el cuerpo en lienzos con especias aromáticas según era costumbre sepultar entre ellos. Lucas 23:50 al 56 y Juan 19:38 al 40. Pasado el día de reposo, algunas discípulas de Jesús fueron a la tumba con la intención de ungir el cuerpo. Marcos 16:1, Lucas 24:1. En los tiempos bíblicos observamos un gran respeto por el cuerpo de una persona. Nunca mencionan la cremación, al contrario, procuraban preservar el mayor tiempo posible el cuerpo. Conforme a las escrituras, un día todos dejarán sus sepulcros, pues en Juan 5:28, 29, Yeshua dice que llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y unos saldrán para resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Como podemos ver, este tema es importante en las escrituras. Muchas gracias.